Muy buenos días a mis alumnos de quinto año básico. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, con muchos ánimos para comenzar esta clase y la semana. El día de hoy vamos a ver la guerra de Arauco. Así que quiero que traigan sus lápices, sus cuadernos y vayan anotándolo en las hojitas de su cuaderno. Ya que cuando podamos volver a clases voy a revisar que hayan escrito todo o gran parte de lo que hemos pasado. Así que es importante que lo escriban en sus cuadernos, porque así después pueden repasar y estudiar de ahí. El objetivo de esta clase es que ustedes puedan describir la guerra de Arauco, sus personajes e implicancias más importantes para el proceso de conquista de Chile. Es decir, que ustedes, luego de esta clase, deberían tener alguna idea o noción de lo que fue la guerra de Arauco y ser capaces de describir, es decir, de nombrar, de explicar aquellos hechos más importantes que ocurrieron en este conflicto. Vamos a recordar algunos conceptos y algunos temas que vimos en las clases anteriores. No vamos a recordar todo, sino lo que tiene que ver con lo que aprenderemos en esta clase. Primero debemos recordar el proceso de conquista de América, cómo a partir de la llegada de Cristóbal Colón empiezan a llegar una oleada de conquistadores que buscan riquezas, fama, títulos y comienzan a atacar y a colonizar algunos de los grandes imperios que existían en el continente americano, como por ejemplo Hernán Cortés lo hizo con los aztecas y Francisco Pizarro lo hizo con los incas. Debemos recordar que estas empresas de conquistas, es decir, estos grupos que venían a conquistar América, eran de financiamiento privado. Ellos se costeaban las armas, ellos se costeaban los caballos, se costeaban la comida, el viaje, todo lo pagaban ellos. Eso es muy importante. No era un ejército profesional. Tenemos que recordar que como ellos debían costearse todo, no todos tenían una buena situación económica. Eso de que todos los españoles tenían armas de fuego y caballos es totalmente falso. Tenían caballos y armas de fuego, pero no eran la mayoría, porque eran muy caros. La clase anterior también vimos las consecuencias de la conquista. Hablamos sobre algunas de las armas que usaban los españoles, las tácticas que usaron para conquistar a los indígenas, cómo fueron pisoteando todas las tradiciones de los pueblos originarios y así doblegando su espíritu. Y por último, recordemos y tengamos en mente durante esta clase al personaje de Pedro de Valdivia. Él, junto con Diego de Almagro, fueron los primeros en llegar a Chile, solo que Diego de Almagro no pudo colonizar esta zona, no encontró ninguna riqueza. En cambio, Pedro de Valdivia va con la intención de colonizar Chile y comienza el proceso de fundación de ciudades, como la de Coquimbo y Concepción y lo más importante, la de Santiago. En esta imagen que vemos acá tenemos a Pedro de Valdivia indicando en el lugar donde se va a fundar la ciudad de Santiago. Pedro de Valdivia al medio de la imagen, ahí con su casquito, y funda la ciudad de Santiago el 12 de febrero de 1441, me parece. Sí, está bien. Ahora, ¿qué fue la guerra de Arauco? Esta es como una introducción a la introducción. La guerra de Arauco fue un enfrentamiento entre mapuches, sí, los mapuches, y los españoles. Este conflicto, este enfrentamiento armado, esta pelea, esta batalla, esta guerra, se inicia cuando los españoles, liderados por Pedro de Valdivia, comienzan a introducirse en Chile y llegan a la zona del Biobío. La zona donde está el río Biobío, casi terminando ahí la zona central, donde se encuentra la región de la Araucanía. Hasta allí estaba llegando don Pedro de Valdivia cuando se encontró con los mapuches. Y ellos le dieron una fuerte resistencia y no se dejaron conquistar. Este conflicto duró por 300 años. O sea, fue una guerra durísima e intensa, que aunque no fue
seguida, sino que tuvo lapsos de descanso, de tratados, de parlamentos. Sí fue muy intensa y duró durante este largo periodo de tiempo. Ahí ustedes tienen que ir poniendo pausa o retrocediendo cuando necesiten anotar, ¿ya? Anoten todo lo que salga en la pantalla de sus computadores, teléfonos o televisión, donde sea que estén viendo este video. ¿Ya? Primeros enfrentamientos. Todo marchaba a la perfección, iba don Pedro de Valdivia con su caballo, avanzando con los soldados, con los indígenas amigos, los yanaconas, con hombres y mujeres y algunos sacerdotes de su hueste, y deciden fundar la ciudad de Santiago en 1541, el 12 de febrero. Y se habían asentado en ese lugar, comenzaron a construir sus casitas y comenzaron, como buen español que eran, a buscar riquezas, oro, plata. Encontraron riquezas como el oro en lo que es el estero, o sea que ahora es el estero Marga Marga, que en ese momento fue un gran río. Encontraron pepitas de oro y comenzaron a obligar a los indígenas de la zona a trabajar sacando el oro. Mientras ellos, los españoles, seguían armando su ciudad, haciendo sus casitas. En eso, uno de los indígenas, que era obligado a extraer el oro por los españoles, era Michimalonco, que es el que tenemos en la imagen. Michimalonco, enojado con que esclavizaran a su pueblo, lidera a los indígenas para que se rebelen. Esta va a ser una de las primeras rebeliones que van a tener los nativos de Chile contra los españoles. Así, Michimalonco, el mismo año que fundaron Santiago de Chile, la destruye. El 11 de septiembre de 1541, Michimalonco destruye la ciudad de Santiago. No fue una batalla decisiva, no ganaron los mapuches, que en realidad eran picunches estos, no ganaron, pero sí lograron destruir la mitad de las casas y la población que había en Santiago. Anteriormente a eso, habían habido otros conflictos más pequeños cuando estaba Diego de Almagro, que ahí les puse la información. Pero uno de los inicios de la Guerra de Arauco va a ser la destrucción de la capital de Santiago por Michimalonco, que es el señor que está acá. En esos momentos va a destacar la figura de la mujer de Pedro de Valdivia, doña Inés de Suárez, que ella va a liderar a los soldados españoles, porque en ese momento Pedro de Valdivia está ausente y ella, muy envalentonada y una mujer muy fuerte y muy poderosa, decide comandar a las tropas españolas para luchar contra los araucanos, contra los mapuches. Ahí tenemos a Inés de Suárez. Otro de los conflictos más importantes dentro de la Guerra de Arauco va a ser la batalla de Tucapel. El 25 de diciembre de 1553, los mapuches son liderados por Lautaro, un indígena que anteriormente fue criado por los españoles. Lautaro fue sacado de su familia indígena y obligado a trabajar para el mismísimo Pedro de Valdivia. Ahí él, desde temprana edad, fue aprendiendo el trabajo de la domesticación del caballo y trabajando en los establos y aprendiendo todo el idioma y tácticas de combate de los españoles. Ya cuando él va a ser más grande, se va a arrancar de donde está Pedro de Valdivia y va a liderar a los mapuches para que ataquen a los españoles. Solo que esta vez sí van a tener un mayor éxito porque Lautaro les va a enseñar a andar a caballo, lo cual va a ser muy muy importante porque van a poder liderar las primeras tropas mapuches a caballo. El 25 de diciembre de 1553, Lautaro
con sus batallones indígenas, atacan el fuerte de Tucapel. Un fuerte es una especie de fortaleza, una especie de, ahí tenemos casas rodeadas de muros, donde se aguarnece el ejército, es decir, en ese lugar hay soldados y están protegidos. Eso es un fuerte, una construcción. Entonces Lautaro ataca ese lugar, que es un lugar estratégico para los soldados, y utilizando los caballos y las mismas tácticas de combate de los españoles, logra asesinar a muchos en el bando español y capturar a Pedro de Valdivia, que luego va a ser ejecutado. Y ahí, bueno, esa es otra historia que pueden saber más de la vida de Lautaro y cómo mataron a Pedro de Valdivia. En realidad fue muy sangriento, pero no se los voy a decir en clase. Lo pueden buscar en internet y yo mañana les voy a subir unos cómics sobre la guerra de Arauco y ahí pueden ver un poco cómo fue este conflicto entre Lautaro y Pedro de Valdivia. Uno de los enfrentamientos más importantes y decisivos que va a tener la victoria de los mapuches va a ser la batalla de Curalaba, conocida como el desastre de Curalaba por los españoles y como la victoria de Curalaba por los mapuches. Un 23 de diciembre de 1598, las tropas mapuches, lideradas por Pelantraru, Guayquimilla y Angánamo, van a combatir al ejército español y van a derrotarlos. Va a ser tal la masacre contra los españoles que estos van a tener que huir y ahí los indígenas van a aprovechar de destruir todas las ciudades españolas que estaban en ese lugar. Si quieren saber más pueden buscar en internet cuáles fueron las ciudades que fueron destruidas por los mapuches. Aquí se da vuelta la moneda y aquí los que destrozan al otro son los mapuches. Aquí se está haciendo toda esta venganza por todos los indígenas que habían masacrado a los españoles y logran atacar y dar un golpe fuerte contra los conquistadores españoles. Esta batalla de Curalaba va a ser muy decisiva porque va a hacer que los españoles se replanteen si lo estaban haciendo bien o lo estaban haciendo mal. Ellos van a llegar a la conclusión de que estaban haciéndolo mal. Porque primero, ellos no estaban acostumbrados a que los indígenas opusieran resistencia. Así que fue un factor sorpresa. Segundo, no todos los españoles eran guerreros y estaban entrenados para batallar. Había mucha gente campesina, pobre, gente que no tenía conocimientos de la guerra. Así también, en tercer punto, los españoles no tenían tantas armas de fuego y ya no tenían la superioridad del caballo. Y además, como era una empresa de conquista, una empresa privada, ya no tenían dinero para pagarse las armas y la comida. Así que era una guerra de desgaste donde en un momento, si seguían así, iban a ser derrotados completamente por los mapuches. Así que el gobernador Alonso de Rivera decide, luego de la batalla de Curalaba, hacer una frontera. Es decir, un límite entre el territorio español y el territorio mapuche. Se decide colocar al río Biobío como una frontera natural. Es decir, todo lo que esté al norte del río es territorio español y todo lo que esté al sur del Biobío es territorio mapuche. ¿Ya? Y decidieron poner fuertes, es decir, todas estas construcciones para proteger el lugar a las orillas del río. Y así estuvieron durante muchos años. Aunque la guerra fue muy intensa, esta no fue continua, ya que tuvo 4 periodos importantes. El primer periodo fue la conquista, iniciada en 1536, cuando los españoles
viniendo desde Perú, comienzan a conquistar y a fundar ciudades. Pero ahí se encuentran con la resistencia de Michimalonco, de Lautaro, Garbadino, Caupolicán y otros indígenas importantes que le dieron pelea a los españoles. A partir ahí después ocurre el desastre de Curalaba y los españoles se replantean lo que tienen que hacer y comienzan una guerra ofensiva. Cuando hablamos de ofensiva es de ataque y comienzan a ganar varias batallas y atacar a los mapuches. Luego, en 1612, empieza una guerra defensiva, donde los españoles se van a ver superados por los mapuches y van a tener que defenderse solamente. Ahí algunos sacerdotes españoles van a tomar otras medidas que no son la guerra. Van a empezar a evangelizar a los indígenas y a educarlos en el camino del Señor, con la Biblia y todo eso, para poder calmarlos un poco. Y finalmente, el cuarto periodo van a ser los parlamentos, donde ya dándose cuenta que atacar no sirve, que defenderse no sirve, que hablar religiosamente no sirve, tienen que empezar a hacer tratados, es decir, a dialogar como iguales, y a poder hacer parlamentos, a poder hacer tratados donde establezcan un límite y un lugar para cada uno de ellos. Los españoles finalmente, luego de varias batallas, deciden quedar como en igualdad de condiciones con los araucanos. Los araucanos van a seguir viviendo al sur de la frontera del Biobío hasta la independencia de Chile. De hecho, como dato curioso, los indígenas, los araucanos, los mapuche, araucanos, picunche, tehuel, picunche, huilliche, todo eso, ellos cuando ocurra la independencia, ellos van a estar gran parte a favor de los españoles. ¿Por qué? Porque con los españoles ya tenían tratados. Los españoles los dejaban tranquilos, ya no esclavizaban a su gente, ya no atacaban a su gente y tenían ya como una relación de paz. Pero los criollos chilenos van a obligar a los indígenas a participar en estos conflictos. Y posteriormente, como un siglo después, van a ser los mismos chilenos los que van a iniciar este proceso de ataque o pacificación de la Araucanía. De hecho, actualmente los mapuches siguen existiendo, eso todos lo sabemos. Ellos siguen reclamando ese territorio al sur del Biobío como de ellos, de que ellos consideran que lo ganaron en esa batalla, lo ganaron en esa guerra, y ellos nunca han estado de acuerdo con la forma de gobierno que les imponen los chilenos. En ese momento, estamos hablando hace casi 400 años atrás, cuando ocurrió la guerra de Arauco, esta era muy conocida en el mundo, ya que usualmente los indígenas no oponían resistencia a los españoles. Entonces, cuando los españoles se toparon con los mapuches, tuvieron que mandar un montón de cartas al rey, mandaban un montón de cartas a toda la gente pidiendo auxilio, pidiendo ayuda. Y un escritor que es Alonso de Ercilla, que un cronista en realidad, que acompañaba a los españoles en su incursión en la guerra de Arauco, él escribió un libro que se llama La Araucana. Ese libro es un libro que fue muy famoso en su momento y que lo leyeron muchas personas en todas partes del mundo, ya que pudieron conocer cómo en el fin del mundo, en el sur de un país tan desconocido como Chile, los indígenas oponían resistencia. Entonces, ¿qué aprendimos? Primero, ¿qué fue la guerra de Arauco? ¿Qué fue este conflicto entre araucanos y españoles? Me detengo aquí para explicar una cosa. Yo durante la clase he dicho muchas veces araucanos, mapuche, picunche. En realidad, cuando hablamos de araucanos, hablamos de una alianza
entre varios pueblos que vivían al sur del Biobío. Ahí tenemos a los mapuches, picunches, pehuelches, huiliches, entre otros. Cuando hablamos de los mapuches, hablamos solamente de uno de los pueblos que componían a estos araucanos. Yo creo que es más correcto decirle araucanos, ¿ya? Pero aquí lo he usado como sinónimo, pero quería aclarar eso. Número 2. Es importante que recordemos que esta resistencia indígena, esta guerra de Arauco, fue conocida en todo el mundo. Y vimos las batallas más importantes y algunos personajes importantes como Michimalonco, Lautaro, la batalla de Curalaba, la batalla de Tucapel, la destrucción de la ciudad de Santiago. Y yo mañana en el cómic que les voy a subir van a poder ver más de la historia de Lautaro, de Caupolicán y Galvarino, que están muy buenas y son cómics con estos dibujos que le he puesto en las diapositivas. Están muy bacanes, así que espero que las puedan ver. Eso fue todo, chicos.